Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me parece fascinante, el poder de las conexiones humanas. Sí, tanto en lo profesional como en el liderazgo, ¿verdad? Exacto. Y para eso tenemos un par de textos muy interesantes de Fabiana Moreno. Los escribió durante un año sabático en Stanford Ah, mira. y dan una perspectiva pues bastante fresca sobre esto del networking y la influencia. El punto de partida es curioso. Es personal. La autora se describe a sí misma como introvertida. Ajá. Y de repente, bueno, se topa de frente con la cultura de Silicon Valley. Ahí donde parece que la mitad de la agenda es hacer networking. Uf, sí. Suena intenso. Totalmente. Una idea que de entrada le resultó no solo agobiante, sino, seamos sinceros, como muy transaccional. Como un intercambio frío, ¿no? Justo eso. Así que nuestra misión hoy es, bueno, desempacar esto. ¿Cómo podemos, digamos, replantear el networking? Para que deje de ser eso, ¿no? Ese intercambio. Sí, para que sea algo más, transformador. Y, ligado a esto, entender por qué conectar de verdad con la gente es tan fundamental antes de intentar liderarlas. Clave eso. Vamos a ver cómo estas ideas, que nacieron en un entorno como Stanford, pues igual y pueden aplicarse en cualquier lado. ¿Listas? ¿Listos para este análisis? Bueno, entremos en materia. El primer gran desafío es ese, ¿no? El cambio de perspectiva. Pasar de verlo como una transacción. Exacto. Dejar de ver el networking como un simple toma y daca de favores y empezar a verlo como algo, pues, transformacional. La autora cuenta que en Stanford, como que le dieron una vuelta a esa idea. ¿Cómo? ¿Qué le enseñaron? Pues a verlo como una combinación. Por un lado, un interés real, genuino, en ayudar a los demás. Ajá. Y por otro, la humildad. La humildad para pedir ayuda cuando uno la necesita. Se aleja bastante de la visión simplista, ¿no? Totalmente. Y fíjate que lo más revelador, para mí, es que desmonta ese mito. ¿Cuál mito? El de que hacer networking es como un don, ¿sabes? Algo con lo que naces o no naces. Ah, claro. O eres bueno o no lo eres. Exacto. Y los textos insisten mucho en que no, que es una habilidad. Sí que se puede aprender, se puede cultivar. ¿Y dan ejemplos prácticos o solo la teoría? No, mencionan cosas bien concretas, herramientas, prácticas, desde cómo mejorar la forma en que te presentas. Importante eso. Sí, hasta cómo pedir consejos sin sentir que estás, no sé, molestando o abusando. Que a veces cuesta, ¿eh? Claro, hablan de modelos para iniciar conversaciones, incluso guiones para esos primeros contactos que a veces nos dan pánico. Sí. Y también de crear espacios seguros para practicar, hasta herramientas para mapear tu red. ¿Mapear tu red? ¿Cómo es eso? Sí, como para entender quién está ahí, cómo son tus conexiones y manejar ese equilibrio, ¿sabes? Entre cuidar las relaciones que ya tienes y buscar activamente nuevas, entender tu propio estilo. Y eso que dices del estilo es clave, porque el enfoque respeta que no todos conectamos igual. Exacto. Hay gente que es como el centro, ¿no? El nodo principal de su red. Ujú. Otros son más bien puentes. Conectan a gente que quizás no se conocería de otra forma. Buen punto. Y también están los que necesitan, pues, profundizar, crear confianza antes de colaborar o pedir algo. Sí, relaciones más profundas. La idea central parece ser esa. Puedes ser un facilitador valioso en tu red, pero siendo tú mismo, sin traicionar tu esencia. Es un gran punto, sí. Pero, ojo, aquí viene una advertencia importante que subraya el texto. A ver, La buena intención no basta. ajá, Caemos mucho en la trampa de pensar que las conexiones valiosas, pues, simplemente pasan, por arte de magia o suerte. sí, como que son espontáneas. Exacto, pero no. Se necesita acción. Acción deliberada, consciente. O sea, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. El artículo sugiere algo muy práctico. Crear una rutina estructurada para gestionar tus relaciones. Una rutina suena metódico. Sí, pero útil. Por ejemplo, hacer como una auditoría de tu red de vez en cuando. ¿Una auditoría? ¿Ver quién está? Sí, ¿Quiénes la componen? ¿Son todos muy parecidos? ¿Dónde hay huecos? ¿Qué perspectivas te faltan? interesante. Y a partir de ahí, pues tomar pasos concretos. Construir puentes hacia esas áreas que te faltan, fortalecer tu núcleo cercano, ese que te apoya. Cuidar a los tuyos. Exacto. E incluso impulsar tú mismo iniciativas para compartir lo que sabes o crear espacios de encuentro. O sea, ser proactivo, ser el puente, no esperar a encontrarlo.
Esto conecta muchísimo con lo que describe la autora de la cultura en Silicon Valley y Stanford. ¿En qué sentido? Parece que hay un énfasis muy fuerte en la contribución mutua, en el intercambio. Ajá. Se valora mucho la colaboración en equipos diversos, horizontales, gente de distintas áreas, con distintos puntos de vista. La mezcla es clave. Y destaca una curiosidad muy particular, no tanto enfocado en el qué se hace, sino en el por qué profundo de un problema. Y en el cómo. ¿Cómo podríamos abordarlo de formas nuevas? Parece que de ahí, de esa curiosidad sobre los obstáculos, es de donde brotan las innovaciones. Claro, de explorar el problema a fondo. Las perspectivas diferentes son esenciales para imaginar lo que aún no existe. Y como ejemplo concreto de esa cultura, mencionan el movimiento Brasil at Silicon Valley, BSV le llaman. Sí, lo leí. ¿Qué destacarías de eso? Pues que es interesante cómo nació. En 2019, impulsado por estudiantes brasileños de Stanford y Berkeley. No una gran empresa. Estudiantes. Sí, una organización sin fines de lucro, con un objetivo claro: tender puentes entre Silicon Valley y Brasil. Conectar ecosistemas. Exacto. Tienen una conferencia anual que parece se ha vuelto un espacio importante para conectar líderes de Brasil con gente relevante del mundo tecnológico internacional. Lo ponen como un caso de éxito de conectar personas, problemas y soluciones de forma estructurada. Y la autora misma, de hecho, habla de su propia transformación, ¿no? Sí, es muy personal esa parte. Cuenta cómo pasó de sentirse bloqueada por su introversión, por esa visión negativa del networking, Ajá. a decidir soltar amarras. Usa una metáfora bonita, la del aprendiz de navegante. La del barco en el muelle. Esa misma. Un barco seguro en el muelle, pues no cumple su propósito. Tiene que salir a navegar. Muy buena analogía. Y lo aplica al conocimiento. ¿De qué sirve acumularlo si no se comparte, si no circula? Claro. Reconoce que ir a Stanford fue un riesgo, pero lo tomó para buscar más, con la idea de traerlo de vuelta. Y compartirlo. Y compartirlo. Y su futura participación en BSV, dice, es como un primer paso en esa dirección, en conectar y contribuir. Bien, hemos visto esta idea de repensar el networking. Muy interesante. Sí, darle la vuelta. Ahora, demos un giro. Veamos la conexión desde otro ángulo clave que trata el segundo texto, el liderazgo. Fundamental. A ver, es casi obvio que los líderes necesitan influir. Y sabemos, por experiencia o estudios, que si falta conexión genuina, Los equipos se desmotivan. exacto, se desaliñan, los resultados bajan. El consejo típico que le dan a un líder es muy abstracto, ¿no? Sí, tipo, motiva a tu equipo. O sé más influyente, gestiona mejor. Frases que oímos 1000 veces. Pero que no te dicen el cómo. Justo, si no te sale natural eso de conectar e influir, ¿cómo lo desarrollas? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿por qué es tan central este camino de la conexión para liderar bien? Y sus colegas que citan. El título es súper directo. Connect, then lead. Conecta, luego lidera. Suena lógico. Plantea una premisa que parece simple pero es muy profunda. Me tienes intrigado. ¿Cuál es? La idea central es, antes de que a la gente le convenzan tus ideas, tu estrategia, tu visión, Ajá. toman una decisión muy rápida, a menudo inconsciente, sobre si les agradas tú, si confían en ti como persona. O sea, primero la persona, luego la idea. Exactamente. Evalúan si sienten que los escuchas de verdad, si perciben preocupación genuina, si transmites confianza, calidez, si se sienten vistos. Vistos y reconocidos. Esa conexión personal es la puerta de entrada. Sin ella, es mucho más difícil que tus argumentos calen. Entendido. Entonces, si la conexión es la base, ¿cómo se construye? En el día a día. Pues el texto sugiere algo que, si lo piensas, es de sentido común, pero a veces se nos olvida. ¿Qué sería? Hacer por los demás lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. La regla de oro, básicamente. Algo así. Habla de gestos que parecen pequeños pero son significativos. Mirar a los ojos al hablar, tener una postura abierta. Lenguaje corporal. Sí. Llamar a la gente por su nombre, escuchar atento, sin interrumpir para meter tu cuchara. Escuchar activa. Reconocer al otro, sus aportes, su presencia. Y aquí viene el giro importante que mencionabas. El orden. El orden. Hacer todo esto antes de empezar a sacar pecho con tu competencia, tu fuerza, tus credenciales. Evitar el error común. Exacto. El error, sobre todo al inicio de una carrera de liderazgo, es querer demostrar primero lo capaz que eres, y la conexión, bueno, si queda tiempo. Y la clave es invertirlo. Invertir la secuencia, como dice el texto de forma tajante. El liderazgo es sobre el otro.
El liderazgo es sobre el otro. Potente. Y es fascinante porque esto tiene hasta base biológica. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Esas señales de calidez, de confianza, de vínculo, elevan los niveles de oxitocina en el cerebro de quien las recibe. La famosa hormona de la confianza. Esa misma juega un papel clave en facilitar el acercamiento, la cooperación, la seguridad en las relaciones. O sea, ¿no es un juicio superficial? No, es una reacción sentida, casi visceral, y eso condiciona la disposición a seguirte, a colaborar, a comprometerse. Qué interesante la conexión con la química cerebral. La autora también habla de un curso en Stanford que le impactó mucho. Sí, el de Acting with Power. Actuando con poder, de la profesora Deborah Greenfeld, y resalta una reflexión, ¿Cuál? que en muchas culturas asociamos el poder con algo negativo, con opresión, con dominio. Sí, tiene mala prensa el poder. Pero el insight del curso es que, a menudo, ejercer el poder, entendido como la capacidad de influir, de movilizar recursos para lograr algo, Ujú. puede ser, de hecho, la elección más generosa, más responsable que un líder puede tomar por su equipo. Qué interesante esa perspectiva. Es como una invitación a reconciliarnos con el poder, a verlo como una herramienta necesaria, potencialmente positiva. Y el curso, por lo que describes, profundiza en distintas maneras de ejercer ese poder, ¿no? Menciona estilos. Sí, 4 estilos o estrategias principales: dominancia, competencia, virtudes y vínculos personales. Y el punto no es decir cuál es bueno o malo. No, para nada. Sino desarrollar la conciencia, entender qué estilo usas, cuál pide la situación y, sobre todo, qué impacto tienen los demás. La conciencia situacional. Eso. ¿Podrías darnos una idea más concreta de cómo se diferencian esos estilos y qué efectos tienen? Porque imagino que no es lo mismo. Claro. A ver, piensa en alguien que se enfoca mucho en demostrar competencia, en entregar resultados, pero sin mostrar calidez, sin conexión personal. El típico jefe muy capaz, pero distante. Algo así. Se le puede percibir como muy capaz, sí, pero también como que actúa por interés propio. Y si además usa un estilo de dominancia, imponer, controlar, Uf, puede generar respeto por su capacidad, claro, pero también intimidación, miedo. La gente obedece, pero difícilmente se inspira. entiendo. Y la competencia sola. La competencia demostrada de forma consistente, incluso sin mucha calidez, sí suele generar respeto. Respeto por la habilidad técnica, por el conocimiento. Se reconoce su valía ahí. Vale. Pero según este marco, lo que realmente despierta la admiración y construye una lealtad más profunda son las virtudes. Virtudes. ¿Te refieres a ser buena persona? No solo eso. Se refiere a los principios que guían al líder, las decisiones que toma cuando nadie mira, los sacrificios que hace por el bien común, por el equipo, la integridad en acción. Ah, ya veo. Coherencia entre lo que dice y hace. Exacto. Y aquí viene la combinación que parece ser la más potente para lograr resultados y conexión genuina. La mezcla ideal. La fusión de competencia y virtudes. Cuando la gente confía en tu capacidad para llevar el barco a puerto y además admira tus valores, tu integridad, tu compromiso con algo más grande, Ahí se produce la magia. ahí se produce la verdadera magia del liderazgo inspirador. La gente quiere seguirte. Tiene todo el sentido. Popular. Puede generar simpatía, sí, un ambiente agradable, pero no necesariamente se traduce en influencia real para impulsar al equipo, para lograr metas difíciles. Se puede quedar en la superficie. Se corre el riesgo de priorizar la popularidad sobre la efectividad. Queda muy claro. Entonces, la clave no es elegir un estilo y quedarse ahí. Para nada. Es desarrollar la autoconciencia para ver cuál es tu patrón habitual. Y la flexibilidad. Y la flexibilidad para adaptar el enfoque según el contexto, la gente y, sobre todo, ser muy consciente del impacto. ¿Esto me acerca o me aleja de mi objetivo como líder? Exacto. No es una fórmula, es discernimiento constante. Perfecto. Hagamos entonces una recapitulación rápida. Un resumen de las ideas clave. Vale. Ayuda. Y lo apoyamos con acciones concretas. Acción estructurada. Exacto. Y por otro lado, desgranamos esa idea central para el liderazgo. La conexión va primero. Conecta, luego lidera. Antes incluso de demostrar competencia. Construir confianza, hacer que la gente se sienta vista, escuchada, valorada. Ese es el cimiento. El fundamento de la influencia sostenible. Y en esa línea exploramos esos distintos estilos: dominancia, competencia, virtudes, vínculos. Entendiendo que la maestría está en la conciencia situacional,
Usar el adecuado en cada momento. Y estar siempre atentos al impacto que generamos en los demás y en los objetivos compartidos. Para cerrar, me quedo con una idea que se menciona al final, muy de pasada en el segundo texto, pero que me parece una provocación interesante. ¿Cuál? Hacen referencia al libro Not Bad Parts, No hay partes malas, de Richard Schwartz. La premisa de ese enfoque es que no somos una mente única, sino que estamos compuestos por múltiples partes internas, cada una con sus creencias, miedos, motivaciones. Como un equipo interno. Algo así. Entonces, la reflexión final para quien nos escucha podría ser esta. ¿De qué manera el ejercicio de reconocer y escuchar a nuestras propias partes internas? La que quiere conectar, la que quiere demostrar. Exacto. La que busca conectar, la que necesita demostrar competencia, la que valora la virtud, incluso esa parte que quizás teme al poder o a exponerse. ¿Cómo escuchar todo eso nos ayuda? ¿Cómo podría ayudarnos a navegar estas dinámicas de conexión y liderazgo de una forma más integrada, más auténtica y quizás más efectiva? Es una pregunta abierta. Sin duda, una excelente pregunta para llevarnos y seguir explorando. Hasta nuestra próxima inmersión.